Buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos bien, ¿no? Estamos bendecidos. Bueno, yo viendo la hora, porque me gusta ser muy puntual, no me gusta extenderme tampoco. El Señor ha puesto en mi corazón una palabra muy sencilla, muy práctica, algo que ya conocen, pero que es bueno recordarlo, ¿no? No es un estudio, así que no me voy a extender mucho. Pero que sí es importante, más que todo porque si me edificó a mí y me hizo reflexionar, creo que los va a hacer reflexionar a ustedes también, ¿no? Espero que esto está en Mateo 6:9, Mateo 6:9 al 13. Es algo bien sencillo, algo que aprendimos hasta los que fuimos católicos. A ver, ¿quién fue católico? Aprendimos el Padre Nuestro, fue lo primero que nos enseñaron, ¿no? Sí, pues este texto habla sobre la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro la aprendimos, cuando la aprendimos nos la enseñaron que era algo repetitivo, algo que podíamos repetir cada vez que oráramos de una forma diaria, por lo menos yo, que hice hasta la primera comunión, la confirmación y un montón de cosas, y era algo que teníamos que repetir. Y yo leyéndolo, el Señor me hablaba sobre algo que está muy, pero muy importante en el principio, que me gusta porque los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a predicar. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, porque necesitamos aprender a orar, ¿no? Y ustedes dirán, no, pero si eso es algo sencillo. A ver, ¿quién no sabe orar aquí? Creo que todos, porque orar significa hablar con Dios. ¿Quién no sabe hablar con Dios? Entonces, la forma en que Jesús hablaba también es importante con su Padre. Entonces, porque el primer texto dice, Padre nuestro. Cuando habla la palabra Padre Nuestro, está hablando de algo, Padre Nuestro, pero es singular, nuestro. Pero cuando nosotros decimos Padre Nuestro, no lo hacemos nuestro. ¿Por qué? Porque creemos de que es para los demás, pero no para mí. Y una de las cosas en esa área, en el Padre Nuestro, que el Señor me reveló y que me habló a mi corazón, fue de que nosotros decimos Padre Nuestro, sí, decimos Padre Nuestro, y esa intimidad y esa comunicación con el Padre la tendríamos que tener así. Y entonces yo le decía al Señor, qué bonito, yo la tengo. Y entonces el Señor me preguntó, ¿estás segura que tienes buena comunicación conmigo? Y yo dije, sí. Y entonces, ¿me cuentas lo más profundo de tu ser cuando hablas conmigo? Tus temores, tus problemas, tus cosas íntimas que te agobian. Y yo creo que sí. Ahí, ¿y sabe por qué el Señor me lo preguntó? Porque me dijo, tú no hablaste con tu padre carnal nunca. Y entonces ahí fue donde el Espíritu me redarguyó de tal manera, porque me dijo, cuando una persona no tiene y no tuvo una buena comunicación con su padre carnal, no puede tener una buena comunicación con su padre espiritual. O sea, no todos, claro, pero muchos. Ese bloqueo, ese de yo no puedo confiar de papá, yo no le puedo decir a mi padre, o a usted tuvo comunicación con su padre carnal de tal manera que le contaba a su padre todo lo que hacía, todo lo que necesitaba. Yo no lo tuve, al contrario, yo tuve un padre que era alcohólico y que de tal manera que tenía muy mala comunicación con él, muy mala relación, y esa relación de padre e hija, cuando llegó de relación padre espiritual de Dios, había eso, que no había una conexión, no lograba conectar con el padre espiritual, porque ese padre carnal había dejado
huella en mi corazón y en mi alma el dolor y las heridas que había dejado ese padre. ¿A quién no le pegaron una paliza de niño por portarse mal? O porque el padre no había sido enseñado a no educar, no dándole a uno con la chancla. Bueno, con la chancla es más normal, pero mi padre lo que pillara a la mano, pues corregía, ¿no? Entonces, ese dolor, esas lastimaduras que nos dieron de niño, van marcando, y hay personas que se cierran, que no solamente se cerraron al padre, sino se cerraron a mucha gente por esas heridas. Entonces, y el Señor me hablaba y me decía, y yo me confronté y le dije, Padre, yo sí hice las paces con mi padre, es carnal, lo tuve que hacer, ¿sabe? Y fue donde yo empecé a hablar con varias personas y me decían el dolor que sus padres habían provocado de niños. Y últimamente, el viernes, hablé con la última persona sobre ese tema, sin decirle que yo iba a predicar eso. No está aquí porque no es persona de acá, es un compañero de curso con lo que estoy haciendo yo ahora. Y me dijo, yo le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué no le pides a Dios para que nos den trabajo en tal sitio? Y yo le dije, pues habla tú con Dios. Le digo, si la oración es personal, cada quien le puede pedir lo que él quiera. Y yo le digo, yo le voy a pedir de parte mía, puedo pedirle al Padre de parte tuya, míralo a él, pero háblale tú. Y me dijo, no, yo no quiero. Ahí fue donde el Señor me confirmó, porque esa persona estaba herida, y no estaba herida por cualquier persona, estaba herida por un padre que había sido pastor, mejor dicho, que es pastor todavía. Y me dijo, es que son unos hipócritas, es que en casa era duro, en casa era tan lastimado estaba este pobre niño, porque es un joven, que no podía ni ver a su padre, o sea, a su padre no lo ha perdonado, claro, porque él le hirió, su autoestima se vino abajo por las palabras que fueron dichas por esa persona. Las maldiciones generacionales vienen así. Pero las palabras que tú vas dejando también en la vida de tus hijos también hacen mella en la vida de tus hijos, porque la maldición entra también por tus palabras. ¿Sí? Como padres, y en el mío lo hizo, pero el Señor reveló y quebranté eso, rompí eso. Pero ¿qué hay de las personas que no lo han hecho? ¿Qué hay de las personas que están todavía luchando? Es que a mí no me responde. Dios no me responde. También se enojan con el Padre cuando Él no responde. Porque ¿qué pasa cuando un niño usted no le da lo que quiere? ¿Se enfada? ¿Sí o no? Le dice, ya no te quiero, yo no sé qué estoy haciendo en esta casa. Es un tipo de rebeldía, y hay personas que están en rebeldía con Dios porque según ellos, Dios les ha fallado, su Padre les ha fallado, pero no han entendido que tal vez no les dio lo que ellos querían porque no era el momento. El tiempo Kairos de Dios es el tiempo perfecto, que te va a dar las cosas en el tiempo que Él le crea conveniente, no en el tiempo que tú quieras o el tiempo que yo quiera. Señor, yo quiero esto y lo quiero ya. Respuesta ya. ¿Sí o no? Nosotros queremos las cosas así, como el microondas, meter la comida, sacarla hecha y ya está. Con el Señor no es así, Él se toma su tiempo, pero no es porque Él no quiera hacernos sufrir, simplemente porque no es conveniente que nos dé las cosas en el momento que las estamos pidiendo nosotros. ¿Sí o no? Pero nos agarra la impaciencia, ¿no? Entonces, esa área es la que muchas personas con las que yo hablé esta semana, como indagando sobre el tema, yo dije, no soy la única. O sea, hay muchas personas que son cristianas, entre comillas, que están en la iglesia, pero no tienen esa comunión íntima con el Padre, porque hay heridas ahí. Si tú desde pequeño no has tenido esa comunión con papá, de decirle, papi, mira, Jesús decía Abba Padre, que significa traducido
papito lindo. Imagínense la intimidad, la comunicación que tenía Jesús con su padre, porque no le llamaba padre, papá, le llamaba papito lindo. O sea, eso demuestra el amor que había entre los dos. Tú puedes ahora mismo analizarte a ti mismo si eso de niño que tuviste está estorbando tu oración, está estorbando, no la oración, sino el abrir tu corazón y tener esa… A nosotros de mujeres nos cuesta más abrirnos con el padre porque es varón. Y hay cosas de mujer que no le vamos a contar al papá. Vamos a ir con la mamá, ¿sí o no? Porque mamá es mujer. Pero también es importante el varón en casa, porque la mujer se siente protegida por ese varón. Y en el caso mío, yo no me sentí nunca, pero nunca protegida de niña por papá, nunca. Y en un caso que yo lloraba delante de mi padre el día que le perdoné, fue un día en que a mí quisieron abusar de mí en la calle y yo llegué a casa asustada, temblando, llorando, y le dije a mi padre que querían abusar de mí y que el hombre andaba por ahí todavía siguiéndome. Y sabe, yo quería que mi superhéroe saliera a defenderme con esa espada que uno se imagina, o con eso de, sí, ¿quién va a tocar a mi niña? Que nadie toque a mi niña. ¿Sabe qué me dijo mi padre? Tal vez tú le coqueteaste, tal vez fue tu culpa saber qué le hiciste al hombre para que él te siguiera. No vea la decepción más grande que tuve. En ese momento se me cayó la figura de papá, si la tenía aquí, al suelo totalmente. La decepción de padre. Pero yo no era cristiana en ese momento, yo no siendo cristiana, pues hice con mi padre, él hizo conmigo lo que quería porque me quería pegar y yo no me dejaba, yo le pegué una vez a él, como defendiéndome, pero yo llegué a los caminos del Señor y entendí por medio de la palabra que había que romper y perdonar. Y cuando yo decidí perdonarlo, pues yo lloraba y le dije todo lo que tenía en mi corazón guardado. Te perdono por esto. Imagínese cuánto de niño, todo lo que se va acumulando y cuando le dices a papá todo. Y mira, yo liberada. Él se liberó porque él también me pidió perdón y hubo un rompimiento ahí. Y ese rompimiento fue ayudando a que pudiera yo tener más intimidad con el Padre, con mi Padre carnal, pero con mi Padre espiritual. ¿Sí? Como para que le dijera, como para que… Porque a veces estamos queriendo orar y nos quedamos callados y no sé qué decirte. No sé qué decirle a Dios. ¿Sí o no? Porque a veces si estamos orando, pero le decimos la vida de todos los demás. A mí yo me pongo a orar y me pongo a orar por fulanito, menganito, y me pongo a orar y a orar. Y cuando termino, y me quedo pensando, no le pedí por mí. Y digo, bueno, ya sabrá él lo que yo necesito, pero él necesita escucharlo, él necesita, ¿sí? Y yo así comenzaba, siempre lo dejaba así de lado, hasta que empecé a entender que Dios quería escucharme. Lo malo es que cuando yo abría mi corazón empezaba a llorar, ya no hablaba, lloraba, porque estaba llorando el dolor. Yo creo que el Señor entendía por el cual estaba llorando. ¿O a cuánto no nos ha tocado estar en el suelo llorando? Porque estamos tan cargados, tan mal, que lo único que nos queda es llorar y tirarnos al suelo y que el Señor entienda lo que nos pasa, porque no me salen las palabras. Pero esa intimidad era la que tenía el Señor Jesús. Y en Gálatas. En Gálatas 4:6 dice, la prueba de que sois hijos de Dios, es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Está hablando de Jesucristo.
el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Y en Marcos 14:36 dice, y Jesús decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Mire, en este momento era donde Jesús estaba en la cruz. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Qué dolor, ¿no? Pero a pesar del dolor que estaba sufriendo en la cruz, él no dejó de decirle, papito, no le regañó ni decirle, es que tú quítame, sácame de este dolor, como hacemos nosotros cuando estamos sufriendo. Lo primero que queremos es que él resuelva, haga algo, pero que nos quite este dolor. Y en esa expresión de Abba Padre que Jesús tenía, no sé, yo quisiera tener eso que tenía Jesús con su Padre, esa intimidad, esa confianza de llegar delante del Padre y decirle. Por eso cuando hablamos del Padre Nuestro, porque empieza Padre Nuestro, y ahora ya va a la otra oración, que estás en el cielo, santificado. Cuando dice santificado, ya empieza la oración, no empieza pidiendo. Siempre, nosotros el problema es que siempre vamos a la oración a pedir, pero ahí está hablando de una alabanza y de una adoración. ¿Sí? Está hablando de una adoración, una expresión de adoración en la cual la oración nos enseña que no podemos llegar al Padre sin antes llegar con esa intimidad, con ese reconocimiento y esa adoración. A mí lo que me gusta de cuando leo los salmos de David es que él tenía eso. David era imperfecto, metía la pata cada rato, pero David tenía eso de llegar al Padre y tocar su corazón. ¿Y por qué dice la palabra en Salmos que él era conforme a su corazón? David era conforme, o sea, digo, ¿cómo va a ser conforme a su corazón si no era perfecto? Pero era alguien que reconocía sus errores y pedía perdón. No se excusaba delante del Padre. Es que tú, mira, es que o esta, como hizo Adán y Eva, que se excusó, que le echó la culpa al uno, se echó la culpa al otro, y así se estaban tirando las indirectas. Eva le echó la culpa a Adán le echó la culpa y Eva le echó la culpa también a la serpiente, y total, estaban en dime y qué te diré, pero no reconocieron su error, ¿sí? Su pecado. David reconocía y lo tenía y estaba siempre, Señor, devuélveme. Yo cuando David dice, devuélveme el gozo de tu salvación, yo creo que cuando él dijo eso pensaba o sentía que hasta la salvación había perdido, porque decía el gozo de tu salvación. O sea, no solamente el gozo, porque el gozo a veces lo perdemos cuando estamos tristes, estamos cansados, estamos cargados. Pero él dijo, el gozo de tu salvación. O sea, es sentirte tan culpable como para sentir que habías perdido la salvación. ¿Sí? Entonces, ahí el Señor nos muestra la intimidad que puede haber entre hijo y padre. Padre nuestro que estás en los cielos, y eso es una identidad. Pero a mí lo que me encanta es el momento de la adoración. Santificado sea tu nombre. Porque después dice, ¿cómo dice a ver quiénes se saben el Padre Nuestro? ¿Qué más sigue? Vamos a poner ahorita a trabajar a ver si era tan repetitiva que a veces se nos olvida. ¿Y después qué dice? ¿Y qué más? ¿Y? Estamos como
estamos como la escuela dominical, ¿no? Repitiendo, pero es algo que el Señor, por eso me dijo, por eso les dije al principio, es algo sencillo, no es un estudio, es algo que tenemos que recordar. Pero sigo repitiendo, cuando un padre espiritual, hasta yo he conocido gente que se ha salido de las iglesias por los pastores. ¿Por qué? Porque según ellos, el pastor es la figura más santa, la figura más importante. Se lo digo porque este jovencito, imagínense que su padre es pastor y él ya no va a la iglesia y dice que no va a volver a ninguna iglesia porque todos los pastores, yo le digo, pero a ti se te olvida que los pastores son seres humanos comunes y corrientes, como tú, que pueden cometer errores porque están en el proceso del cambio. Porque la obra que él comenzó la terminará. No está diciendo ya la terminó en ellos. La terminará, le digo. No. Es que son, y no es el único. Yo he escuchado gente que se va por eso, porque dice, es que mi padre espiritual. No, la palabra dice, no le digáis a nadie padre. ¿Sí? Lo dice. ¿Vale? No lo vamos a decir. Pero hay personas que lo ven como padre espiritual, no porque sean engendrados por ellos, simplemente porque les enseñaron, los educaron, los guiaron en la palabra, fueron los primeros que se dedicaron a guiarlos en la palabra. Entonces, por eso para ellos es como un padre espiritual que los guió, los dirigió, ¿sí o no? Los que tenemos bastante tiempo conocemos, tenemos a esa persona que nos instruyó en la palabra, que nos guió, que nos cuidó, que nos discipuló. Entonces, para nosotros era una figura importante. Pues esa figura importante que tuvimos, algunas personas, pues tal vez le fallaron, no le hicieron el caso que querían, que tal vez les contaron alguna intimidad y lo regó por ahí, porque eso también lo he visto, lo he sabido. Me lo hizo a mí un pastor que yo le veía como mi tutor, le conté algunas intimidades y después lo sabía toda la iglesia. Entonces eso pues te lastima y tú te vas cerrando y dices, pues yo no lo vuelvo a contar nada a nadie. Porque, ¿sí me entiende? Y hay mucha gente así en la iglesia, no, es que me fallaron. ¿Ah? Sí, de los errores se aprende, pero hay gente que se queda dañada, tan dañada, que en lugar de venir y enfrentar tu dolor, lo que hace es quedarte con su dolor afuera, en el mundo. Y tú escuchas los testimonios y dices, y escuchas que tienen talentos, dones que deberían de estar poniéndose en obra en la iglesia, músicos. Es que yo he conocido músicos y cantantes que yo digo, pero madre mía, ¿y tú por qué no te congregas? ¿Y tú por qué no estás? No, la iglesia me ha hecho daño y yo no quiero volver. O sea, la iglesia me ha hecho daño y yo no quiero volver. Para que se den cuenta cómo hay de gente herida y se cierra. Si tú vienes y te hieren, pues dices, yo no quiero. Yo fui muy herida en una iglesia ahí en Madrid y Pepe creo que se dio cuenta, me dijo, tú vienes herida. ¿Por qué? Porque hicieron daño por ser mujer o por lo que fuera, pero fueron personas, no hermanos, personas que, entre comillas, están más arriba de ti, que tienen un nivel espiritual, que deberían de ser los que te ayuden, ¿no? Pero se nos olvida que somos seres humanos y que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y por eso, si seguimos leyendo, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. ¿Lo hacemos? No. Porque hay mucha gente herida que no ha perdonado y por eso está afuera. Por eso está ahí que cuando le hablas del evangelio, ¿qué hace? Nada. Quiere quedarse ahí porque ahí se siente cómodo, ahí cree que nadie le va a hacer daño. Yo le digo a la gente cuando llega conmigo y me pide consejería, le digo, ¿te congregas en algún lugar? No. ¿Por qué? Y en la iglesia donde estabas, que yo te conocí, me hicieron daño. Me fallaron. Digo yo, ¿y ya les perdonaste? No les pienso perdonar.
¿Sí me entiende? Entonces, ahí es donde dice, podemos repetir esto, pero no podemos, si no lo aplicamos, nosotros seguimos atados, seguimos sin la bendición, porque esto es lo que el Señor quiere. La bendición la quiere el Señor ¿para quién? ¿Para Él? No, para nosotros. Para su iglesia, para nosotros mismos. Bueno, a ver, ¿sí? Hay veces que he visto padres que han matado a sus hijos y en alguna ocasión les preguntan, ¿y tú has perdonado a la persona que ha matado a tus hijos? ¿Que mata a tu hija o a tu hijo? Sí. Lo he perdonado y no por él, lo he perdonado por mí. Porque verdaderamente la persona que no perdona cree que está causando un daño de alguna manera o está devolviendo el daño que le han hecho. Pero en realidad el que se daña a sí mismo es el que no perdona, porque es el que tiene ese requemor. El otro es un psicópata o es lo que sea, está tan tranquilo, le importa un comino si tú lo has perdonado o no, o sí, depende de la persona. Pero el que tiene ese rin, por eso es tan necesario que aprendamos a perdonar. Hay veces que yo cuando está Rafa al lado le digo, solo no se puede. Es verdad que te matan a un hijo, oye, perdonarlo es complicado, pero lo cierto y verdad es que con la ayuda de Dios se puede perdonar. Y por nuestro propio bien hemos de perdonar, no ya por el bien del otro, en principio por el nuestro. Es lo que Él nos pide, porque es lo mejor para nosotros. Creemos que entonces estamos siendo condescendientes, le estamos regalando. No le estamos regalando nada a nadie. Nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Por eso el Señor nos pide que perdonemos. Es bueno para los otros como consecuencia, pero sobre todo el perdón es bueno para cada uno. El odio trae raíces de amargura. Y por eso hay mucha gente amargada ahí afuera, que no le puedes decir nada porque rapidito se enfada, ¿no? En el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. A mí me encanta ese texto porque fue el primero en que yo dije, mi papá tal vez no me quiso, después de 6 hijos, yo creo que ese pobre estaba más agobiado, igual que mi madre murió cuando yo tenía 14, así que estaba muy jovencita y mi padre le tocó que aguantar 6 hijos. Entonces, yo sentía ese abandono, esa falta de paternidad que muchos necesitamos. Y hay en las iglesias mucha falta de paternidad y la identidad de padre no la tenemos. Y yo me aferré a ese texto y dije, aunque mi padre y mi madre me dejaren, que el Señor me recogerá. O sea, sentirte abandonado por tus padres, porque sientes que no te entienden, porque sientes que no te amaron, porque sientes que no te escucharon, porque sientes que no te entendieron. Entonces, ese texto ahí está para que diga, mira, ellos no te entendieron, pero el Padre sí, porque Él nos recoge, Él nos ha adoptado como hijos. Nosotros somos adoptados como hijos. O sea, ya no somos los abandonados, que tal vez algún día nos sentimos, como yo, que me sentía abandonada, ¿vale? No, tal vez no todos se sienten aquí, nunca, tal vez nunca se han sentido abandonados, pero muchas personas, no lo pensemos como nosotros y seamos egoístas, sino pensemos en la demás gente, de cómo ayudar a la demás gente. Porque cuando te viene una persona que te dice, como la que les conté yo, este jovencito, ¿qué le podemos responder? Si yo no estoy sana, si yo no estoy bien con mi padre, ¿qué consejo le voy a dar? Porque es como un ciego guía a otro ciego. Y tenemos que tener claridad y luz para poder ayudar a los otros. Si yo no tengo sanidad, si yo no tengo libertad, no voy a poder ayudar. No voy a poder ayudar a nadie. Entonces, ¿para qué venimos aquí a la iglesia? Para que el Señor empiece a restaurar todas las áreas de nuestra vida que necesitamos. Porque para ir afuera a predicar,
Tenemos que estar preparados, no solamente en conocer la palabra, sino nosotros también como testimonio de lo que Dios ya hizo. Yo no puedo ir y decirle a ese muchachito, sí, tú perdona, cuando yo tengo con mi padre un lío ahí que no vea. Yo le conté mi testimonio y de lo que mi padre hizo y él se puso a llorar y me dijo, ¿cómo pudiste perdonarlo? Porque a mí el Señor me perdonó a mí. Le digo, ¿cómo voy a? Y la palabra lo dice, perdonas a 70 veces 7. O sea, yo le perdoné. Entonces, yo no le puedo dar un consejo a alguien cuando yo ni lo he vivido y ni tengo ni idea. Y mucho menos lo he hecho yo. A veces el Señor te lleva a confrontar cosas porque sabe que tú vas a ser de bendición a otras personas que ni te lo imaginas. El Señor me ha hecho pasar a mí cosas, digo, ¿pero para qué? ¿Para qué? O sea, estoy ahorita haciendo un curso que me metí por meterme, así por meterme. Sinceramente, no sabía que era remunerado, para que se den cuenta que ni siquiera sabía que iba a recibir dinero. Que cuando llegué y me dijeron, vas a recibir tanto dinero, yo, es pagado. Mira que todavía con un plus, ¿sabe? Porque, y yo, muy bien, y llegué ahí y sin ganas de, bueno, yo vengo aquí solo para pasar el rato, lo que sea. Mire, el Señor me ha llevado a unas personas que me abren su corazón de tal manera, me dicen, es que tú tienes algo especial. Y yo así como, y me empiezan a contar sus rollos, o sea, sus problemas. ¿Quién le va a contar sus problemas a alguien que no conoce? Hay una niña de 30 años, bueno, para mí es niña, ¿no? 30 años, es española, malagueña, que cuando llega, no, es que Vicky, que mi suegro me hace esto, que no sé, y empieza a contarme todo, me alarga todo lo que le pasa, que ya mero llora y yo o sea, siento el dolor que ella siente. Y yo, ¿por qué? Porque el Señor te lleva a los lugares donde vas a ser de bendición, sin necesidad de salir a predicar, porque sinceramente a mí ir a evangelizar no es mi llamado. Lo siento, hermano, pues no le acompaño. Ir a gritar, ir a hablar, no, pero el Señor te lleva a los lugares donde tú vas a evangelizar, donde tú vas a ser de testimonio, donde tú vas a enseñar la relación padre-hijo, ¿sí? Sin que tenga, casi la mayoría de compañeros que están ahí empiezan a hablar, y el profesor me puso a hablarle a un compañero, decirle, súbele su autoestima porque la tiene baja. Mire, yo empecé a hablar y todos se quedaron así, y de ahí cuando salimos de la clase el profesor me felicitó, me dijo, parecía como que fuera psicóloga, parecía como que hubieras aprendido a ser terapeuta, y yo ni me acordaba lo que le había dicho. Y cuando salió él y me dijo, gracias, lo necesitaba. Y me dijo, tú tienes algo especial, me dijo. Yo le dije, sí, tengo la gracia de Dios. Porque no soy yo, es la gracia de Dios. Y lo que yo te hablé, ni me acuerdo lo que te dije, pero eso sí, fue Dios el que te habló, le dije. Porque yo, es que ni me acuerdo lo que te dije. Y esa palabra era para él, que el Señor quería para él. Pero entienden de que para poder ayudar a otros, tú no puedes ayudar a una hermana que ha sido abusada por su padre si no estás preparado. Porque a veces se queda uno, ¿y qué le digo? Tenemos que prepararnos para ayudar a los de afuera. Se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos de glorificación, porque la mies es mucha, con los obreros poco. Pero obreros hay, pero preparados son los que necesitamos prepararnos. ¿Cómo podemos ayudar a un homosexual si no sabemos el tema? ¿Qué textos bíblicos le puedo decir yo a un homosexual si no sé del tema? ¿Cómo le puedo yo ayudar a una mujer que es abusada por su marido si yo no sé qué textos bíblicos usar para hablarle a esa persona? Y ese tema es la consejería espiritual. La consejería es muy importante. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo lo aprendí en Club 700, un lugar es donde llama la gente por teléfono y piden consejería. O sea, no te conocen, vienes tú y llega un caso, a mí me llegó un caso que me dijo, si tú no me convences, yo me suicido.
Yo estaba recién convertida, que tenía ganas de servir en todas partes y me metí ahí. Mire, pero gracias a Dios había tenido el manual de enseñanza de consejería y me habían instruido para hacerlo. Mire, pero aunque tengas instrucción, el Espíritu te empieza a hablar. Yo decía, Dios, me empezaron a temblar las manos. Yo dije, cuando me dijo, me suicido, yo dije, ¿qué hago? El Señor pone las palabras adecuadas para ayudar a esa persona. Por eso digo, mire, unos casos, mira, es que yo pido oración porque yo, si es posible, voy a matar a mi padre. Porque me ha violado. Jovencitas. ¿Qué le dices tú a esa persona? Entonces, tenemos que prepararnos en la palabra, porque no podemos hablarle con nuestro ejemplo, con nuestra... La palabra tiene todos esos consejos para poder ayudar a las personas a poder salir del lodo cenagoso donde están metidas. Si la palabra nos ayudó a nosotros a salir, ¿creen ustedes que no va a ayudar a ellos? ¿Jesús conocía la palabra? ¿Y por quién fue instruido Jesús? Todos tuvimos un Gamaliel, o sea, algunos tuvieron un Gamaliel, un David, ¿sí? ¿Quién instruyó a Jesús? Que era lo que hablábamos con mi gordis. A ver, ¿quién instruyó a Jesús? El Padre lo instruyó, le enseñó la palabra, o sea, no lo mandó a, sí, venga hijo, tú ve, discípulalos, háblales, lo preparó antes. Por eso el Señor Jesús sabía y confrontaba con la palabra a todos los fariseos, ¿o no? Al diablo, ¿cómo lo confrontó cuando fue al desierto? Escrito está. No le dijo, mira, yo soy el Hijo del Dios, yo soy el Todopoderoso. Le dijo, escrito está. Todo, cada área que vino a confrontarlo, dijo, escrito está. Y solo con la palabra es que podemos decir al diablo, vete de aquí porque escrito está. ¿Sí o no? Pero como estamos hablando aquí, la palabra fue con la que el Señor Jesús vino, fue enseñada por el Padre, tenía comunicación con el papá, porque decía, Abba Padre, y en el 5 dice, perdónanos así como nosotros perdonamos, ya lo vimos. No nos metas en tentación, el Señor fue metido en tentación, nosotros no nos vamos a librar de ser tentados, por eso estamos a veces con dificultades. Líbranos del mal, que es lo último. ¿Por qué? Esa es la oración que últimamente nosotros hacemos con mi esposo, porque el enemigo siempre va a querer estar estorbando, líbranos del mal. Y el Señor es el que nos va a librar, Él es nuestro guardador, Él pelea por nosotros, ¿sí o no? Nuestro protector, ¿vale? Hay un poquito más, pero no me gusta extenderme por el tiempo, porque yo sé que tenemos actividades, tenemos que llegar a casa para compartir con la familia. Pero yo quiero dejar esto en tu corazón, que en tu casa lo leas, pero no solamente leer la oración, sino meditar cada palabra, meditar cada oración que está ahí, cada petición que el Padre, cuando dijo a los discípulos, enséñanos a orar y oraréis de esta manera, Padre nuestro que está, y les enseñó una oración, ¿vale? Algo que cuando ya la meditamos decimos, cada cosa. A mí el Señor en el principio fue donde me quedé yo. Ya ni siquiera le seguí porque ahí mismo me confrontó sobre la relación padre e hijo, ¿vale? Entonces yo lo que quiero dejar en tu corazón es, si todavía hay en tu corazón algo que tu padre hizo, por lo cual tú no tuviste esa comunicación de padre e hijo, un padre ausente, un padre duro, un padre que no escuchaba, un padre que era golpeador, un padre que tal vez no dejó que tú abrieras su corazón y le contaras todo, y eso está impidiendo
para que tú tengas esa comunicación con el Abba Padre, de tal manera que puedas sentir. No sé cómo fue tu infancia, no sé cómo fue tu padre, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y el Espíritu Santo va a redarguir en tu corazón de tal manera como lo hizo conmigo para enseñarte algo, para que tú puedas romper lo que tengas que romper. Si hay que perdonar, tengas que perdonar. Amén. Vamos a hacer la oración para darle gracias al Padre por lo que Él hace y sobre todo por su palabra, que es la que nos guía. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Gracias, Abba, gracias. Gracias porque cada día tú y tu Espíritu nos redarguye. Gracias, Espíritu Santo, porque nos redarguye, Señor, para entendimiento, para que nosotros cambiemos, para que nosotros no hagamos cosas que no debemos. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz, porque a pesar de que estabas sufriendo, le dijiste, papito, si puedes, quita esta copa, pero no, seguiste la voluntad del Padre, no dejaste de amarlo y ese es el ejemplo que quieres dejarnos, Señor. Ese es el ejemplo que tú quieres que sigamos, esa comunicación, esa intimidad con el Padre, que podamos tenerla, que podamos abrir nuestro corazón y decirle lo más profundo de lo que nos aflige, los temores que tengamos, las situaciones que no podamos contarle a nadie, pero que tú conoces que están en nuestro corazón. Padre, gracias, Señor, gracias. Saca a luz lo que está escondido y que no nos permite avanzar, lo que no nos permite tener la intimidad y sobre todo la libertad para hablarte. Gracias, yo te pido por mis hermanos, por cada uno, Señor, míralos aquí, cada uno de tus hijos, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor, tú nos adoptaste. Podemos decirte Padre, podemos decirte Abba Padre, porque estamos adoptados por ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, te santificamos, te glorificamos, porque lo dice esa oración, Señor, que entremos, que lleguemos a ti glorificándote, adorándote, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Señor, muéstranos esa palabra que tal vez necesitamos para poder aprender y ayudar a otros, Señor. Sobre todo que no se nos olvide que somos luz en la oscuridad que hay ahí en el mundo, Señor. Que somos sal de la tierra, dice tu palabra también. Que podamos sazonar las palabras para poder ayudar a otros, Señor, que necesiten también de tu palabra, Señor. No de nuestra sabiduría o de nuestro conocimiento, sino de tu palabra, Señor. Porque hay muchos que necesitan ser confrontados, confortados, Señor, para sanar esas heridas, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Yo te bendigo, Señor, bendecimos tu nombre y te damos las gracias por este día. Mira el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos puedan tener el perdón que necesiten, el amor hacia sus padres, Señor. Algunos tal vez nuestros padres ya no están, pero podemos pedirle perdón, Señor, y perdonarlos, Señor. Perdonarlos porque necesitamos liberarnos, Padre bendito. Ese perdón que nos trae la libertad, Señor. Permítenos, Señor Jesús, tener ese momento, Señor, de liberación con nuestro Padre carnal, Señor. En el nombre de Jesús, amén.